Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a empezar con este tema que es apasionante y en parte es culpa nuestra. En las últimas semanas les recomiendo este artículo, es extraordinario, le llama, salió publicado el 20 de septiembre, es una revisión sobre resistencia antimicrobiana. En la conferencia vamos a mostrar algunas de las tablas y cuadros. Y Bárbara Murray era la jefa del programa cuando yo me entrené en Texas, en infectología, ¿no? Es una experta en enterococo y es una experta mundial en resistencia. Y de hecho es un problema que, como vemos en la caricatura, es real. Las bacterias llevan muchos años, millones de años, viviendo antes que nosotros como seres humanos. Esta es una frase muy interesante de Sir Alexander Fleming en el 45. Esto lo comentó Marty Placer en una conferencia en el ID Week hace 4 años. Y mostró este slide y mostró esta foto. Pueden leer ahí el comentario, ¿no? Cualquiera va a usar antibióticos y al usar dosis bajas va a aparecer resistencia. Yo dentro de mí decía que no diga dónde ha sido tomada esa foto, porque reconocí algunas cajitas de productos que se venden acá en Perú. Y al final lo dijo, y esta foto la tomé durante un viaje que hice al Perú de una bodega, en un pueblo joven. Vi que vendían al lado de las pilas de los diferentes productos, también vendían antibióticos sin receta. En realidad la resistencia es un problema mundial, es un problema que se está viendo en malaria, se está viendo en tuberculosis, y el gran problema para nosotros los clínicos en los hospitales, en los gérmenes nosocomiales y también en gérmenes adquiridos en la comunidad, es una realidad que está creciendo, y tanto así que este mes de septiembre el WHO, OMS, ha hecho una reunión donde se ha visto cómo enfrentar la resistencia, porque nos estamos quedando sin antibióticos. Desde el punto de vista de las bacterias, podemos ver cómo a lo largo del tiempo diferentes bacterias han ido aumentando. El primero fue estafilococo, luego enterococo, el número 3 pseudomonas, y a lo largo del tiempo va aumentando la resistencia. Si lo miramos desde el otro punto de vista de los antibióticos, es realmente impresionante cómo aparece un antibiótico, la penicilina, ¿no? Y al poco tiempo, es decir, a los 3 años de aparecer la penicilina, ya había resistencia en ciertos gérmenes contra la penicilina. Recuerden que la penicilina era activa contra el estafilococo dorado cuando salió. Ahora sabemos que solamente menos del 10% de cepas podrían tener cierta susceptibilidad, y lo que vemos en creciendo es la resistencia a meticilina, que apareció en los 60s. Al año prácticamente de aparecer la meticilina, se empezó a ver resistencia a meticilina. Entonces, como ven, para diferentes familias de antibióticos, la resistencia ha ido apareciendo en algunos casos, como en el caso de los glicopéptidos de la vancomicina, que no era muy usada por lo tóxica que era, ¿no? La resistencia ha demorado mucho más en aparecer. Pero para la mayoría de antibióticos, en especial para los antibióticos nuevos, acá en el Perú no tenemos daptomicina, que es un antibiótico gran positivo, se usa para tratar estafilococo, ¿no? A los 2 años de su uso ya había descritas cepas resistentes. El problema es lo que representa esto en costos. Acá en el Perú, que yo sepa, no hay estudios que hayan buscado responder esto de una manera directa, pero los datos americanos son impresionantes. O sea, definitivamente los costos son tremendos, porque cada vez tenemos que usar antibióticos más caros y la mortalidad es una realidad. Cada germen resistente va a ir de la mano, sobre todo los nosocomiales, con mortalidad incrementada. Y el problema es que nos movemos ahora, como hablamos en la conferencia, de infecciones en viajeros de un lado al otro del mundo. Y cada vez hay más comunicación entre diferentes países del mundo, y estamos viendo los puntitos rojos, los puntitos azules, los puntitos verdes, cómo diferentes gérmenes se van haciendo resistencia, y la resistencia va viajando de un lugar a otro del planeta. Estamos viendo enterococos resistentes al linezolid, que el linezolid era la droga de rescate cuando apareció. Estamos viendo cada vez más resistencia a gonorrea, Neisseria gonorrea resistente a cefalosporinas. Es un problema. En la última guía recomienda tratamiento doble: usar cefalosporina de tercera más acitromicina, ¿no? Resistencia a carbapenems en gram negativos es un problema muy serio. Ya están viendo casos en los hospitales de salud en Lima, en hospitales de MINS en Lima. En Estados Unidos, en ciertas partes del mundo, es un problema tremendo, porque es más, ya han aparecido gram negativos resistentes incluso a colistina, que era la terapia de salvataje en estos pacientes, ¿no? Y de hecho la famosa metal-o-beta-lactamasa de New Delhi ya salió de la India para ir a diferentes partes del mundo.
Los antibióticos, como comentamos, llevan millones de años en la Tierra antes que nosotros ya han aprendido a adaptarse. Y los mecanismos de resistencia rápidamente son básicamente tres. Falla en la llegada del antibiótico, el antibiótico no llega a entrar a su lugar de acción, ya sea porque se alteran las porinas, esto ocurre más en gram negativos, se modifican y el antibiótico ya no puede penetrar por bombas de flujo. Se ve sobre todo más en tetraciclina, se ve en Acinetobacter, se ve en ciertos gérmenes Pseudomonas. Falla en la unión del antibiótico, este es el mecanismo de resistencia a la meticilina y en neumococo resistente, que cambia en el punto donde se une el antibiótico y vamos a perder su acción. Y lo más común, que es la inactivación, en el caso de beta-lactámicos, la producción de beta-lactamasas. Y las beta-lactamasas actualmente en el mundo es un gran problema. No lo comenté en la charla de diarrea viajero, en la charla de infecciones en viajeros, pero se está viendo, como vamos a ver en un momento, que viajar al extranjero para personas de países donde no hay enterobacterias, o no hay mucha enterobacteria productora de beta-lactamasa, el viajar a un país desarrollado aumenta el riesgo de colonizarse con BLES, y eso va a ser un problema a la hora de tratar infecciones empíricas. Vamos a ver en un momento. Esta tabla es de la revisión de Lancet del principio de este año, que me parece extraordinaria. La causa número 1, basada en evidencia y basada en las observaciones, ¿no?, de que tengamos más resistencia, es nuestro mal uso de antibióticos. Mal uso o sobreuso, ¿no?, ya sea en humanos como también en animales. La industria veterinaria, la industria de zootecnia, para muchos que crezcan sanos los animales, usan una gran cantidad de antibióticos, usan fluoroquinolonas, por ejemplo, no las mismas que nosotros usamos, pero usan quinolonas que van a originar una resistencia cruzada a las que nosotros usamos. Y todo esto va a aumentar la resistencia. Pero si miramos los otros puntos, fíjense en algunas otras. De hecho, esta verde me parece interesantísimo. Voy a mostrarle más datos más adelante. Dosis inadecuadas, ¿no?, incluyendo antibióticos de calidad debajo del estándar y drogas falsificadas. Es decir, algún ministro de salud muy famoso decía pues que todos los genéricos eran iguales, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué pisco tomarían? ¿Pisco chileno, un pisco portón o un pisco hecho en una chacra? Hay pisco de chacra que son de primera, así como hay genéricos que son de primera, pero en realidad la bioequivalencia es algo que no se evalúa en muchos genéricos, y hay estudios que muestran claramente, como esta revisión que lo menciona, ¿no?, de que en algunos casos la mala calidad de genéricos va a originar también resistencia, ¿no? El otro tema es drogas falsificadas. Ahí no estamos dando un antibiótico, estamos dando cualquier cosa. Ya mencioné hace un rato el viaje, el hecho de viajar a zonas donde hay más resistencia, la gente sana se coloniza, y esta gente al regresar a sus países, ¿no?, puede también, si hace infecciones, hacer infecciones por gérmenes que no tienen en las zonas donde viven. De hecho, hay transmisión nosocomial, hay contaminación ambiental, hay otros problemas que también se dan, ¿no? Pero lo más importante es nuestro mal uso de antibióticos. Los antibióticos son maravillosos, salvan vidas, pero los usamos de una manera que es totalmente inadecuada. Tenemos que aprender, y acá hay algo importante que conversábamos hace un par de horas a la hora del almuerzo con uno de los colegas, lo importante que es la educación. Es cierto, uno pierde tiempo educando al paciente, ¿no?, y en ciertos sistemas tenemos que ver pacientes en 15 minutos. Pero hay que darnos el trabajo y el tiempo de explicarle al paciente, por favor, no tome el antibiótico, no necesita antibióticos. Si mañana no está bien, lo reevaluamos, regrese, ¿no? Y eso es importante, porque la gente, si no se automedica, y eso va a generar resistencia. Los antibióticos salvan vidas, pero el daño colateral, además de efectos adversos y clostridium difíciles, va a ser la aparición de resistencia. Y tratar infecciones resistentes, como mencioné hace un rato, es extremadamente más caro que tratar una infección por un germen sensible. Y la culpa es muchas veces nuestra, ¿no? Estudios muestran claramente que el 50% de las veces los antibióticos no están bien indicados. Hace 2 semanas cuento una experiencia personal. Mi hermano me llama: tengo fiebre de 40, tengo la garganta que me duele, tengo flema verde, ¿qué tomo? Le mandé por WhatsApp una foto de una guía del American College de Atlas de Medicina Interna de comienzos de año que dice: la bronquitis viral aguda puede dar fiebre alta y puede dar tos que dura 4 a 6 semanas y no se necesitan antibióticos. No tomó antibióticos, le duró 7 días la tos, de ahí se fue, la fiebre le duró 3, no tomó antibióticos y ahora está recto. Pero hay que educarlo, hay que educar al paciente y explicarle
que un antibiótico mal indicado va a generar resistencia. Otro tema que vemos con frecuencia es las consultas por bacteriuria asintomática. Los urólogos, yo creo que son excelentes profesionales, nos ayudan a los clínicos, ¿no? Pero muchos urólogos tienen la costumbre de, muy preocupados por sus pacientes, ven cultivo positivo y lo que yo le llamo, tienen el reflejo óculo digital, óculo de ver el resultado del cultivo y digital de escribir una receta de antibióticos, ¿no? Y más de una vez he visto pacientes viejitas, sobre todo, que vienen llorando al consultorio: doctor, me voy a morir. ¿Por qué, señora? Porque tengo esta bacteria que no muere con nada. ¿Y alguna vez ha tenido síntomas? No, doctor. No, y la bacteriuria asintomática solo se trata en gestantes. Es cierto, yo le explico al paciente, tener una bacteria en tu orina implica que tienes más riesgo de hacer una infección urinaria, pero no te voy a tratar. Te voy a dejar la receta lista por si haces síntomas. Y vas a emergencia y que otro médico vea y te recete esta prescripción al antibiótico que eres resistente. Es más, te cuento la anécdota siempre de un paciente que a los 100 años lo sacamos de una sepsis, ¿no? Y murió a los 103, tenía pus en orina por una sonda folectrónica. El urólogo todos los meses quería darle antibióticos. Me llamaba la enfermera y yo que le decía: no le des nada. Murió a los 103 años ¿de qué? De neumonía, ¿no? Entonces tenemos que educar, la culpa en parte es nuestra. Y lo peor es que los antibióticos de mala calidad empeoran el problema, y lo peor es que la gente también ni siquiera nos busca, tiene fiebre y toma antibióticos. Este es un trabajo muy interesante. En la clínica angloamericana estamos diseñando un trabajo parecido. Además hicimos un piloto y encontramos básicamente lo mismo, ¿no? Los antibióticos se usan mal, los usamos muy mal. La profilaxis, los cirujanos muchas veces les encanta dar profilaxis eternas, ¿no? Yo le llamo la profilaxis eterna, y en broma digo, el cirujano sabe lo que ha hecho, entonces en su conciencia sabe que ha originado una infección y por eso le da más días, ¿no? Pero lo ideal son protocolos que debemos dar una sola dosis. Ojo, algo que es importantísimo: si hay mucho sangrado, la cirugía es larga, a las 4 horas dar una nueva dosis. Eso no lo hace nadie, pero está en las guías de profilaxis antibiótica. Entonces tenemos que educarnos y usar la profilaxis de manera adecuada, ¿no? Después a veces se usa antibióticos simplemente porque el paciente hace fiebres. ¿Cuántas trombosis venosa profunda se han diagnosticado? ¿O cuántos cánceres que le están dando antibióticos? ¿Cuántas celulitis, entre comillas? El paciente viene: doctor, hace 3 meses que tengo celulitis y no mejora, mire, mi pierna está roja. Levanto la pierna, a los 3 minutos la pierna está rosadita. ¿Qué cosa es? Es una dermatitis por éstasis, ¿no? Y al paciente le han venido dando antibióticos y antibióticos y antibióticos. Entonces es importante educarnos y no usar antibióticos por gusto, no dar antibióticos de amplio espectro, no tratar con un cañón. Si ya sé que germen tengo, es cierto, la microbiología es mala, no siempre crecen los gérmenes, pero tengo que evitar usar innecesariamente bombas atómicas si no las necesito. Un paciente grave, de acuerdo, empíricamente vamos a usar lo mejor que tenemos, nuestra mejor arma, y después simplificaremos si los cultivos crecen, ¿no? Pero si ya sé que estoy tratando, no tratemos un estafilococo pues con una quinolona, por ejemplo. El estafilococo, si no es penicilino resistente, es sencilla cefalosporina de primera o oxacilina, ¿no? Y usemos esas armas, funcionan. Entonces es importante. En este estudio miren quiénes pecaban más. Los cirujanos 35% lo usaban mal, los clínicos 23%. Sin embargo, acá tengo que elogiar a los cirujanos. Los cirujanos aprendieron, hubo un programa de intervención de educarlos y bajaron de 35 a 30% con un P significativo. Los clínicos, que creemos que sabemos todo, a veces mejoramos un poquito, pero no de manera significativa. Entonces es importante educarnos nosotros y educar a la comunidad que el uso innecesario de antibióticos más que un bien nos hace daño. Y el tema de los genéricos, acá lo voy a tocarlo. Miren, este es un estudio publicado en la revista del Instituto Nacional de Salud colombiano, se llama Biomédica. Está publicado por el doctor José Payares de Cali. Mortalidad en aquellos que tomaron el antibiótico original, sobrevida, y la sobrevida de los que usaron el genérico. O sea, hay una clara diferencia, la diferencia fue estadísticamente significativa. Los que usaron genérico no tuvieron una mayor tasa de mortalidad. Y estos datos no publicados, sí presentados en el ICAC, en la conferencia de la Sociedad Americana de Microbiología por la doctora Villegas, lo mismo. Pero acá en este caso, meropenem de marca, la sobrevida arriba, contra meropenem genérico, ¿no? Miren esa diferencia de sobrevida. O
O sea, hay genéricos malos, también los hay buenos, pero hay que pedir y exigir bioequivalencia. Entonces ahora rápidamente, en los 15 minutos que nos quedan, vamos a hablar de los problemas más grandes en resistencia, sobre todo en gérmenes nosocomiales, y algunos que lamentablemente ya estamos empezando a ver en la comunidad. MERS es una realidad, y algo importante, por favor, esto es para los chicos jóvenes: investiguen, generen información, vigilen la susceptibilidad de los gérmenes en su institución. Cada institución, lo que yo les doy es un marco general teórico, pero cada institución va a generar su propia resistencia. Es más, en los grandes hospitales, cada unidad va a generar su propia resistencia. Cuando yo me entrenaba en Houston, el hospital era un hospital de 1000 camas. La unidad médica de cuidados intensivos médica tenía pseudomonas. La unidad cardiovascular tenía enterobacter. La unidad coronaria tenía cinetobacter. La unidad de trasplantes tenía pseudomonas, pero diferente a la que tenía la unidad de medicina. Entonces tenemos que vigilar nuestras cepas, conocer cómo son nuestras bacterias y qué patrones de resistencia tienen, para en base a eso escoger la mejor cobertura empírica. Yo acá les doy un marco referencial, pero ustedes tienen que buscar y exigir eso a sus microbiólogos. MERS, este es un estudio hecho por Carolina García, de vigilancia en hospitales de Lima. Son 9 hospitales de salud y del MINSA, ¿no? Y en realidad miró también gran negativo, pero ahora estoy mostrando solo los datos de amoxicilina resistente estafilococo, ¿no? Y de los 375 aislamientos, ¿no? Estafilococo, que fue el germen más aislado de todos los gérmenes, 65% eran penicilino resistentes. Con ese porcentaje, un paciente que sospecha una infección por gram positivos, obviamente, previa toma de hemocultivos, por favor, los chicos jóvenes, residentes, alumnos, externos, nunca se olviden antes de empezar un antibiótico de tomar sus cultivos, de tomar un par de hemocultivos por lo menos, ¿no? Y estos fueron meses. Entonces acá se debe empezar vancomicina como terapia empírica en esas instituciones, ¿no? Mayor frecuencia en la UCI, 68%, ¿no? También había emergencia, 57%, lo cual nos preocupa, porque es más, ya se han descrito casos en Lima, pocos felizmente, de estafilococo resistente a meticilina adquirido en la comunidad. Yo he visto en la clínica, felizmente la mayoría han sido extranjeros, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Felizmente eran sensibles a banco y a linezolid, ¿no? Ahora, algo importante es que a veces no sabemos usar antibióticos. Tenemos que recordar, yo siempre cargo, me han visto, no sé, algunos me han visto jugar con mi celular. Acá tengo Medscape y tengo Hipócrates, que son gratis. Son guías de dosis de antibióticos. Es más, tengo 2 que también cuestan, eso sí los compro, que son el Sanford y la guía de antibióticos de Hopkins. Siempre las reviso, todos los días. Mis residentes y mis internos son testigos como, pero usted ya sabe para qué revisa, no importa, ¿sabe para qué reviso? Les digo, para que ustedes adquieran la costumbre, viendo. Entonces siempre es importante revisar. Y algo que le voy a preguntar, cuando tiene una infección grave por estafilococo, ¿cuántos de ustedes dan dosis de carga de 25 a 30 miligramos por kilo? ¿Lo han visto hacer alguna vez? No levanten la mano, piensen. Por experiencia sé que muy poca gente lo hace, ¿no? Pero hay que hacerlo si queremos que nuestros pacientes vayan mejor. Es más, se está viendo en últimos años en estudios en Estados Unidos y en Europa que este MIC creep, o sea, la concentración inhibitoria mínima, está subiendo. Estamos empezando a ver en ciertos países cepas de estafilococo que, a pesar de tener mix que están dentro de lo que antes se consideraba sensible, está fallando. Y en eso nos dice que en infecciones severas tenemos que utilizar nuestra dosis de carga de 25 a 30, una dosis. Si es muy alta y el paciente es muy gordo, podemos fraccionarla cada 6 las 2 primeras, y de ahí cada 12 o 8 a 12 una dosis de 15 a 20 por kilo, ¿no? De hecho tenemos alternativas, y en neumonía linezolid es carísimo, pero es un excelente antibiótico y es bacteriostático, no es bactericida como vancomicina. Podría ser una alternativa en mortalidad en neumonía. Hay datos que muestran que en corto plazo es mejor, a 60 días no hay mucha diferencia. Interesante, una droga antigua. Yo acabo de tratar una endocarditis en un paciente alérgico a vancomicina y era un MERSA con trimetoprim-sulfa. Y está la literatura que me avala, que me apoya. Lo importante es usar las dosis adecuadas, ¿no? Entonces hay que recordar que tenemos buenas opciones. Ciertamente hay otras opciones, pero no son las ideales. Tigecyclina es demasiado amplio espectro, salvo que tenga flora mixta.
Clindamicina es arteriostático. En Estados Unidos ciertamente tienen un montón de opciones para poder tratar. El gran problema ahorita en el mundo son las famosas BLES, ¿no? Estos son datos americanos, ¿no? Por año, por infección, $40.000 más de costo para tratar BLE, ¿no? Son las beta-lactamasas de espectro extendido, se ven con mayor frecuencia en E. coli, en Proteus y en Klebsiella, en estas dos. Y hay que saber interpretar el antibiograma. En el TB-Bauer a veces podemos ver que son sensibles a ceftriaxona, pero son resistentes a ceftazidima. Si vemos resistentes a ceftazidima y resistencia a esteronam, obviamos la ceftriaxona, no lo usamos, va a fallar, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. Y a veces dice sensible a nivel de beta-lactamasa, pero eso no significa que in vivo funcione. 50% de las veces van a fallar. Datos del Perú, el mismo estudio de Coralie García, ¿no? Acá están los hospitales: Cayetano Heredia, Regagliati, Almenara, Loaiza, Zapogal, Daniela Cíez Carrión, María Auxiliadora, etc., ¿no? De las Klebsielas en sangre, 75% fueron BLES. De las E. coli en sangre, 76% fueron BLES. ¿Qué se usa en hospitales? Genéricos. En Estados Unidos la frecuencia de BLE es de 20 a 30%. En la clínica americana hemos hecho un estudio de vigilancia con uno de sus asistentes, ¿no? Y con otros chicos también, que tabularon un montón de fichas de hemocultivos, y de 279 cepas encontramos que nuestras BLES en sangre eran BLES, las E. coli y las Klebsielas, en 37 y 31%, parecido a los niños, y en la clínica usamos originales. Entonces nos hace la pregunta, ¿tiene que ver? Posiblemente sí, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para tener BLE en la comunidad? Que lo estamos viendo una cantidad tremenda de BLES en la comunidad. Y tu previa, antibióticos previos, sobre todo cefaloporinas y quinolonas, ser diabético, instrumentación de la vía urinaria. Algunos estudios muestran sexo femenino, nosotros hemos hecho un par de estudios que hemos encontrado más bien sexo masculino como factor de riesgo, y edad mayor de 65. Este gráfico que les voy a mostrar a continuación es interesante, es un estudio de la industria farmacéutica, pero muestra cómo algunas drogas generan menos BLE. Estos fueron estudios para tratar infección intraabdominal. Hicieron cultivos antes de empezar antibiótico y después del tratamiento, 2 semanas después de acabar el tratamiento. Lo que encontraron es que, sobre todo la ceftriaxona, la aparición de BLES era mucho mayor al final del tratamiento, ¿no? Sobre todo 2 semanas después de haber acabado de completado el tratamiento. Es decir, hay antibióticos que van a seleccionar la aparición de beta-lactamasas de espectro extendido. Este gráfico es de un artículo que acaba de ser publicado, esto lo bajé hace 2 meses, pero muestra cómo en americanos, gente que vive en Estados Unidos, pero que visitó países donde hay BLE, cuando regresaron a su país tenían BLE. Se descolonizan después de 6 meses, pero tanto así que ellos deciden crear un árbol de decisión para predecir BLE. Allá se supone que las bacterias les he mostrado los datos, 30%. Pero si ustedes han viajado, ¿no? Han estado colonizados en los últimos 6 meses o tienen historia de BLE, ¿no? La pregunta es, si tienen un catéter, a más factores de riesgo, la frecuencia de BLE va a ser hasta de 92%, viniendo de la comunidad. Si no han estado colonizados por BLE o no han tenido una infección anteriores, la pregunta es si habían visitado un país donde hay BLE. Los que sí habían visitado, fíjense, la frecuencia de BLE era hasta de un 20%. Es un estudio que hicimos en la clínica angloamericana también, como Orlando Buendía y con otros residentes asistentes de la clínica. Un estudio del 2002 al 2011, 8.000 urocultivos positivos, 6.000 E. coli. Miren cómo la BLE ha aumentado del 2002, menos de 1%, a 26% en el 2011. Los datos en la actualidad son más del 40%, estamos siguiendo haciendo la vigilancia. Además, este es un trabajo que acabamos de presentar en un congreso de la SPET y de la API, ahora hace un mes, ¿no? Y empezamos a ver que algunos pacientes con biopsia de próstata hacían cuadros de sepsis y de fiebre, ¿no? Y detectamos que de 142 procedimientos, ¿no? Habíamos tenido 15 casos de infección con biopsia. 7 de los que 9 tuvieron cultivo positivo, 7 fueron BLES. Y la frecuencia de BLE en el tiempo, acá vemos un blip, pero es una tendencia, no es estadísticamente significativa, pues son números pequeños, pero se ve claramente la tendencia este año. En lo que va de este año, 42% de las infecciones han sido BLES.
Entonces la profilaxis que están usando los cirujanos tienen que cambiar, los urólogos tienen que cambiar. Esta mortalidad por ley, un trabajo publicado por la doctora Finis Amalvides y asistentes suyos, y alumnos suyos, nos muestra cómo la mortalidad, si no pensamos en BLE y tratamos inadecuadamente, la mortalidad es más alta. ¿Cómo tratamos las BLEs? La droga de elección son carbapenems. Podemos, a veces dice sensibles a cefaloporinas de cuarta, pero pueden fallar, entonces no sería la mejor elección, ¿no? Depende del núcleo. En orina de repente sí funciona, pero en otros focos probablemente no. En una bacteremia no sería nuestra primera elección. Pero quinolonas, no, en realidad si son sensibles, sobre todo en orina, son maravillosas, ¿no? Pero aún estamos viendo un aumento de resistencia al fluoroquinolonas, ¿no? Y algunos estudios sugieren que si no es en foco urinario o en la orina, acuérdense, la concentración de ciprofloxacina o levofloxacina es casi 100 veces la del suero, entonces vamos a poder realmente, incluso en casos de resistencia, pueden funcionar, ¿no? Pero en otros casos a veces se ve falla a pesar de susceptibilidad. Entonces la droga de elección, resumiendo, en BLES es carbapenems, carbapenems sería lo ideal, ¿no? Aquí hay que recordar que puede dar alteración del sensorio y convulsiones en pacientes mayores. En alternativas, en alérgicos a penicilina, tigecyclina, pero no se concentra bien en orina, así que ahí podría fallar. Y algo que pasa mucho, los urólogos me encanta, tienen pilonefritis por BLE, mejora, cae la fiebre y le dan nitrofurantoína, la macrobantina. Sin embargo, la macrobantina no sirve para infecciones renales ni para infecciones de próstata. No solo eso, sino que si la depuración de creatinina es menos de 30, acaba de salir un estudio que si es más de 30 funciona, si es menos de 30 no funciona, pero hasta hace poco se decía que si es menos de 50 ya no sirve. Y solo serviría para cistitis, no para pilonefritis o para una infección prostática. Las beta-lactamasas AMC son otra realidad, hay que sospecharlas en ciertos gérmenes, ¿no? También las drogas de elección van a ser los carbapenems, hay inducibles, a veces dice sensible a cefaloporinas de tercera, pero lo malo es que si les damos, tenemos un 30 o más por ciento de que sean resistentes. ¿Cuáles son las productoras que producen AMC, beta-lactamasas AMC? Enterobacter, Serratia, Providencia, Morganella y Citrobacter. Si vemos un cultivo con estos gérmenes y vemos sensibilidad a cefaloporinas, sospechemos que de repente van a fallar y por lo tanto la droga de elección sería carbapenems. La cefepime sí podría funcionar, ¿no? La tercera ya mencioné, falla porque induce resistencia. Cefepime es pobre inductor de AMC, entonces sí podría usarse, pero no es una infección grave. Y carbapenems son las drogas de elección. Fluoroquinolonas van muy bien si es que son sensibles. Y finalmente vamos a hablar de la más mala de todas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa. Quiero revisar algunos conceptos básicos. Estos son datos de la Almenara, acá hay datos americanos y acá abajo hay datos de la clínica americana. A lo que voy, MDR, ¿no? En todas las pseudomonas, 35%. O sea, la frecuencia de MDR es 35%. En Estados Unidos 16%, menos del 12%. En la anglo estamos en 16%, ¿no? Lo ideal es tratarla bien. Empíricamente siempre 2 antibióticos. Tratamiento de pseudomonas, sospecho pseudomonas, empírica 2, ¿ok? Pero una vez que ya sé que tengo, lo que tengo que usar es uno solo a la mejor dosis, a la mayor dosis, ¿no? El sinergismo no ha demostrado ser mejor. Esta es de la guía Hopkins de este año. Como ven, la dosis más alta, yo uso 2 gramos cada 8, Pictazo 4.5 cada 6, Cipro, miren la dosis de Cipro, 400 cada 8. Son dosis bastante altas y hay que perderles miedo. En la orina yo trataba con fosfomicina, ¿no? 3 gramos cada 48 horas. Entonces tenemos alternativas, pero eso cuando ya sabemos la susceptibilidad. Si no la sabemos, hay que tratar con terapia doble. Acá justamente hay un diagrama de Forrest, ¿no? Donde combinación versus monoterapia no hay diferencia. En realidad no hay ninguna diferencia. Este es otro estudio que muestra lo mismo, pero donde sí hay diferencia es tratamiento apropiado. ¿Qué significa apropiado? La dosis más alta, ¿no?, del antibiótico, usualmente en monoterapia. Empírico, pero siempre los dos. Y el tratamiento, si sospechan pseudomonas, lo más rápido. Si empiezo temprano, mortalidad 19%. Si empiezo tarde, 44%. Y debe ser adecuado. Empírico, siempre al inicio 2.
Estos son nuevos conceptos. Acá algo importantísimo, el que estamos aprendiendo, y acá acabamos en un ratito, de que los antibióticos beta-lactámicos, su acción es tiempo dependiente. Y hay estudios que están mostrando que la infusión continua es lo mejor. Para meropenem en 3 horas, para piptazo en 4 horas. Yo eso lo aprendí en 2007 y en 2007 lo estoy aplicando, y créanme que he visto casos que todo el mundo pensó que los perdíamos y salieron adelante, incluso a pesar de tener resistencia. Cuando uno da meropenem en infusión continua, dosis máximas, 60% estoy por encima de un 1016, y si lo uso en combinación con colistina le estoy salvando la vida al paciente, ¿no? Entonces siempre beta-lactámico, más conociendo la susceptibilidad de mi hospital empíricamente, más un aminoglicósido, dar el beta-lactámico en infusión continua, pedir mix al laboratorio, y una vez que ya sé qué pasa, suspender el aminoglicósido y la dosis más alta posible. Este es un estudio muy interesante. Este es un estudio, el estudio DANI, publicado en Clinical Infections hace 2 años. Bueno, miren ustedes, infusión continua o prolongada versus polvo. Miren la cura clínica, 70 contra 40. O sea, dar meropenem, dar piptazo, dar ticarcilina. Hay otros estudios ahora que están saliendo con ceftazidima. Si lo doy en infusión prolongada, hay una diferencia entre si lo doy rápido o si lo doy a la primera dosis, siempre hay que darle rápido, porque el paciente puede estar chocado. Si meto con todo, y las siguientes son infusión continua en 3 horas para meropenem, en 4 horas para piptazo, que es lo que más usamos. ¿Qué se viene? Y eso es el penúltimo slide. Son nuevos antibióticos. Hay un laboratorio que está por traer a Perú, Ceftolozane y Tazobactam, que va a ser activo contra AMCES y contra BLES y contra algunos carrapemenasas, no contra KPC. Pero es lo que se viene y ya tiene en Estados Unidos. Y finalmente la idea es disminuir la resistencia, y esto lo hemos comentado indirectamente a lo largo de la conferencia. Lo primero, registrar y vigilar el uso de antibióticos. En Holanda y en Grecia se vigila el uso de antibióticos. En Grecia se usa tanto antibiótico como 38 dosis al día por 1000 personas, mientras en Holanda ese número es 11 dosis al día de antibióticos por 1000 personas. Miren la frecuencia de resistencia a Klebsiella, 38 contra 0.20, y hasta filococo penicilino resistente, 51 contra 1.60. O sea, claramente es un estudio con diseño ecológico, ¿no? Pero claramente sugiere que si sobreuso antibióticos voy a tener más resistencia. De hecho, hay que evitar el abuso de antibióticos en animales, prevenir las infecciones nosocomiales, y lo más simple y lo más sencillo es lavado de manos. Programas de manejo antibiótico, hay clínicas que ya lo están implementando. Entiendo que la Delgado lo está haciendo, el americano lo estamos diseñando ahorita. Hay que pelearse con los cirujanos, pero porque a veces no quieren hacer caso, ¿no? Y esto disminuye los costos, mejora los resultados en los pacientes. Evitar el uso de antibióticos, mejorar los métodos diagnósticos, ¿no? Y obviamente el desarrollo de nuevos antibióticos. Y estos programas son importantísimos. Este es mi último slide, ¿no? Porque tenemos que usar bien los antibióticos. Realmente uno se sorprende cómo, si uno investiga, y como he dicho, estoy haciendo un trabajo ahorita en la clínica de un piloto, y ahora estamos diseñando ya el prospectivo grande, ¿no? Y vemos pues como muchas veces se usan dosis inadecuadas, rutas inadecuadas. Hay antibióticos con excelente biodisponibilidad. Metronidazol, por ejemplo, si el paciente no está en shock, tiene ruido, no está vomitando, al vía oral es igual que darle endovenoso, ¿no? Fluconazol lo mismo, que es un antifúngico, ¿no? O sea, hay antibióticos que tienen tan buena biodisponibilidad que en ciertos casos se pueden usar por vía oral, y es un ahorro para los pacientes y para los hospitales. Se elegir bien los antibióticos, la duración adecuada. Acaba de salir también en el JAMA Internal Medicine un trabajo de 5 días contra 10 días en neumonía, un estudio bien diseñado, bien randomizado, hecho en España, donde se demuestra que a pesar de que el paciente puede sentirse no tan bien como los que tomaron 10 días al 10º día, al 15º día ya están iguales, se sienten igual, la cura es la misma, ¿no? Y por supuesto vigilar la calidad de los antibióticos exigiendo bioequivalencia. Muchas gracias.